Recording in progress. Shalom hermanos, bienvenidos a otra clase más de la Casa del Padre, el Templo. Hoy continuamos estudiando la Casa del Rey, vamos a continuar con nuestro recorrido por el Templo, descubriendo más sobre cómo funciona y todos sus edificios y la geografía del Templo. Quiero darles la bienvenida, gracias por conectarse una vez más. Para los que se conectan por primera vez, mi nombre es Augusto Rodríguez, yo soy el hermano y pastor de la congregación Yeshua Ner Tamid aquí en Argentina. Bueno, vamos a empezar con la clase, vamos a empezar con este estudio. Antes de empezar con el estudio, quiero que vamos un poquito a la aplicación del templo, porque el tema va a ser un pequeño paréntesis dentro de nuestro recorrido en el templo. Nosotros habíamos terminado la clase pasada descubriendo lo que es el área del perímetro original, que es este área que está aquí, que es el perímetro original del templo. Y habíamos cruzado esta muralla, que esta es la que nos menciona Ezequiel, que mide 500 por 500 codos. Cuando nosotros cruzamos esta muralla, el muro original, seguimos en el atrio de los gentiles, pero esto ya sería la parte original del templo, y habíamos llegado hasta este pequeño muro o cerco, que es un perímetro de separación. Esto se llama Sorej. Pero antes de enfocarnos y de saber un poquito más sobre el Sorej, debemos entender algo que en el templo funcionaba, que eran los niveles de separación o niveles de santidad. Por eso que antes de continuar, nos vamos a enfocar en descubrir algo que en el templo es muy importante, que es la pureza ritual y la pureza moral. Es algo muy importante en el templo y eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender el por qué hay ciertos niveles de separación. Porque estos niveles de separación no fueron puestos porque sí, sino que tienen un propósito y también tienen una enseñanza para nosotros. Nos va a enseñar también a cómo llevar nuestro estilo de vida de acuerdo al patrón del templo. Acuérdense, en la primera clase que hablamos que era algo muy importante que habíamos visto y que habíamos tocado que la importancia de estudiar el templo, más cuando nosotros, hay algo que siempre decimos que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces este tema en particular, lo que es pureza ritual y pureza moral, nos va a ayudar a comprender más sobre esa frase, sobre ese versículo, pero también a tenerlo en mente para cuando nosotros vamos ahora sí entrando en las áreas más santas del templo, en los niveles de mayor santidad, vamos a entender el por qué está esta separación. Y es un tema muy importante. Voy a tratar de ir lento, voy a tratar de ser lo más claro posible porque es un tema bastante, un poquito como que son dos conceptos que en nuestra mentalidad no existen. Lo que es la pureza ritual y la pureza moral, más visto desde el contexto del antiguo Medio Oriente. Por eso nos vamos a enfocar en este tema en el día de hoy para ponerlo como base, para ahora sí empezar a, a explorar el templo, a hacer nuestro recorrido ya por las áreas más santas. Por eso lo vamos a hacer antes de cruzar el Sorej, porque es necesario que sepamos esto antes de cruzar ese cerco. Amén. Bueno, quiero invitarlos que vamos al PDF, perdón, al PowerPoint. Vamos a hablar sobre pureza moral y pureza ritual. Es un tema que es muy importante y también es muy importante para que lo tengamos en cuenta en nuestra vida. ¿Bien? Otra cosa es, quiero decirles que bueno, toda la información que estamos manejando en este curso del templo, en estas clases del templo, son basadas en los estudios de tesorosdeltemplo.com de nuestro hermano y Morel Rico Cortés. Los invito, por favor, hermanos, si quieren saber más a profundidad, hay muchos estudios, se profundizan mucho más todos estos temas.
que visiten la página tesoroseneltemplo.com y puedan profundizar más. Hoy ya estamos empezando el curso 103 también, que ya está disponible, las primeras clases, y todos los domingos tenemos las clases en vivo. Así que los invito, mi hermano. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro estudio. Pureza moral, pureza ritual. Hay algo que nosotros, para poder entender este concepto, tenemos que tener en cuenta este principio. La Biblia está escrita en una forma que revele el carácter, la santidad y lo que el Creador considera moralmente aceptable delante de su presencia. O sea, la Biblia, uno de los mensajes que nos da es el carácter del rey, conocer el carácter del rey. Y su carácter vamos a descubrir y vamos a ir viendo que Él nos enseña a tener una vida de rectitud y llevar una vida de pureza moral. Pero vamos a profundizar mucho más para saber qué es moral de acuerdo a la perspectiva de Dios, a la perspectiva de Adonai. ¿Qué es para Él moral? Porque sabemos que entre culturas, por ejemplo, entre naciones, quizás algo que es moral aquí en Argentina, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, no lo es. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en qué, en la Torá, en la Biblia, para tener esa guía y saber qué es realmente moral, de acuerdo a la perspectiva de Adonai, a lo que Él quiere. Como recién de tener en mente este precepto, que la Biblia nos enseña a conocer el carácter del rey, y su carácter es moral. Entonces, tenemos que descubrir qué es moral para el rey. Otro principio, otro dato que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la Torá, más que nada, los mandamientos de la Torá. Los mandamientos de la Torá están escritos de dos formas, vamos a decir. Tienen dos formas de narración, dos estructuras narrativas ahí dentro de lo que son los mandamientos. Cuando nosotros leemos los mandamientos, nos vamos a encontrar con esto, que los mandamientos pueden ser casuísticos o pueden ser apodícticos. Vamos a definir esos dos términos, casuístico. El término casuístico quiere decir que es una ordenanza que tiene un carácter bilateral. O sea, vamos a encontrar muchas veces mandamientos en la Torá, en la ley de Dios, que nos dice, si tú haces esto, recibes esto. Eso es un mandamiento casuístico. Es algo bilateral, es como que fuera un convenio. Bien, si tú haces esto, recibes esto. Eso es lo que es casuístico. Lo vamos a ir viendo cuando ahora más que nada estamos estudiando los mandamientos con el More Rico. Nos vamos a dar cuenta que hay mandamientos que están escritos de esta forma, casuísticos. Después tenemos los que son apodícticos. Esos mandamientos son de una estructura cerrada. Estos mandamientos de estructura apodíctica son mandamientos que se da la orden y nada más. No hay un beneficio, no obtenemos nada, sino que el rey nos dice, haz esto y punto, no aclara más. Esos son mandamientos apodícticos. Y por lo general, estos mandamientos apodícticos, con esta estructura apodíctica, están siempre relacionados con la naturaleza moral. O sea, vamos a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están todos escritos en un formato apodíctico. Dios nos dice, haz esto y punto. No hay un beneficio, no es lo que Él dice. Y así vamos a ir descubriendo, mientras más estudiamos los mandamientos, vamos a encontrar que un gran número de los mandamientos son apodícticos, son una ordenanza. Algo que el Eterno dice, que el Rey dice, hay que hacer y punto, y no podemos cuestionar. Esos son los mandamientos en formato apodíctico. Entonces ya con esta base vamos a ir también trabajando y descubriendo qué es ritual, moralmente puro y ritualmente puro. Vamos a determinar estos dos términos de acuerdo a la Biblia. No nos vamos a ir de acuerdo a nuestra percepción del mundo, a nuestras tradiciones, qué es lo que creemos que es ritual, qué es lo que creemos según nuestra cultura que es moral. Nos vamos a basar de acuerdo
a la Torá, a la Biblia, a lo que el Eterno nos dice. Amén. Yo quiero invitarlos que vamos al libro de Deuteronomio. Al libro de Deuteronomio vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Y dice, los despertaron a celos con dioses ajenos, los provocaron a ira con abominaciones. Tema, un término que vamos a tener que redefinir para poder entender lo que es pureza moral y pureza ritual, es lo que es abominación. Si yo les pregunto hoy, ¿qué es abominación? Y seguro me van a decir, es algo detestable, algo desperdicio, desecho. Sí, vendría a ser algo similar, pero de acuerdo al contexto bíblico y al uso narrativo que se usa de la palabra abominación, vamos a descubrir que no solo está hablando de que es algo despreciable, algo que se desecha, algo que es inmundo, algo que es sucio, porque eso es la percepción que tenemos nosotros de acuerdo a nuestras tradiciones, a lo que vemos de acuerdo a nuestra cultura. Pero vamos a ver todo desde los lentes de la Torá, de la Biblia. ¿Amén? Entonces vamos a definir lo que es abominación. Cuando nosotros vamos a la palabra abominación, en el hebreo es la palabra toeba. Esa es la palabra hebreo. Si ustedes tienen acceso al Strong o pueden ir al texto original en hebreo, cuando dice abominaciones, es la palabra toeba. Esa palabra es lo que nos va a determinar qué es toeba, qué es abominación. Cuando nosotros vamos a definirlo de acuerdo a un recurso, según el nuevo Diccionario Internacional de Teología y Exégesis del Antiguo Testamento, nos dice lo siguiente sobre este versículo. Dice, varios delitos del pacto, en Levíticos y en Deuteronomio, apariciones en la Torá históricas y proféticas de Toeba, tienen la relación de pacto entre Israel y Adonai, como telón de fondo. La demanda de Adonai por la sincera obediencia a Israel en varias áreas proporcionó a Israel un medio tangible para cumplir su comisión divina de ser una posesión preciada, un reino de sacerdotes y de naciones santas. Eso está en Éxodo 19, del versículo 5 al 6. Acá quiero detenerme un poquito. ¿Por qué? Porque siempre malentendemos el término de que se usa en Éxodo 19 que somos nosotros reyes y sacerdotes y por lo cual nosotros podemos hacer lo que queremos o podemos ocupar posiciones que no nos corresponden. En sí lo que está diciendo es un término que se usa en el antiguo Medio Oriente para determinar el honor de un pueblo. Si un pueblo era considerado cuando podía hablar con sus dioses de forma directa, ¿qué es lo que Dios quería con su pueblo? Él quería que habitara, acuérdense de lo que habíamos visto cuando vimos el propósito del templo. ¿Cuál era el propósito del templo? De que el Eterno habite entre nosotros y nosotros habitar con Él. ¿Bien? Entonces, esa era la percepción que el antiguo Medio Oriente tenía de Israel, de que tenían un Dios que no era caprichoso, de que un Dios que tenía claro lo que Él quería y que hacía justicia y bondad. Entonces, ese término de reyes y sacerdotes no quiere decir que ahora, como parte de Israel, nosotros vamos a ser reyes y vamos a ocupar el lugar de sacerdotes. No, es un vocabulario que nos da autoridad de alguna forma dada por el Padre y que, digamos, que nos restaura el honor más que autoridad. Bien, es un término de honor y vergüenza. Que les aconsejo estudiar ese tema que es muy bueno y que también se repite en toda la escritura y en el templo también. Sigamos entonces. Habíamos quedado que en Éxodo 19, 5, 6. Parte de esas expectativas divinas implica la evitación y el odio de ciertos artículos y prácticas prohibidas. Estos asuntos prohibidos fueron demarcados por el propio Adonai y por eso son incompatibles con su carácter y deben ser rechazados y aborrecidos por cualquier adorador a Adonai. Adonai.
Hay cuatro grandes dominios de actividades aborrecibles. Bien, entonces vemos que el término de abominación o aborrecible no solo está en que algo es, digamos, inmundo, sucio, impuro, como creemos nosotros, sino que ya en la Biblia toma un carácter de cuestiones legales. Es algo legal. Es directamente lo que desagrada al Padre. Y como estábamos leyendo en este recurso, nos decía que es algo que está relacionado directamente con lo moral y que esto acompaña el carácter del rey. ¿Bien? Entonces, vemos entonces lo importante que es para el Señor, para el Adonai, que aprendamos qué es realmente moral. ¿Por qué? Queremos acercarnos a Él, es una cuestión que tenemos que aprender. ¿Qué es moralmente correcto? No de acuerdo a nuestra percepción, sino de acuerdo a la percepción de Adonai, del Eterno. Amén. Entonces, dice que hay cuatro grandes dominios de actividades aborrecibles. ¿Cuáles son estos dominios, estas actividades aborrecibles? Que están relacionadas con lo moral. Miren lo que ya vamos a ir descubriendo que es inmoral y moral para el Eterno. Actividades aborrecibles. Son cuatro. Uno, el adulterio. Dos, la idolatría. Tres, comida sacrificadas a ídolos. Cuatro, fornicación. Acá quiero hacer una aclaración. Quiero hacer una aclaración de que adulterio y fornicación no es lo mismo. En la Biblia, el término fornicación se utiliza más que nada para cuestiones rituales. Por ejemplo, adoración a otros dioses, adoración, digamos, ritos sexuales a otros dioses, y a eso se refiere lo que es fornicación. La idolatría es lo que se llama fornicación. Y lo que nosotros, por lo menos aquí en Argentina, lo que se entiende por fornicación es que cuando un hombre se va y se acuesta con otra mujer, o una mujer se acuesta con otro hombre, estando casados, por ejemplo, eso es, fornicó, se dice. Por lo menos aquí en Argentina lo dicen así. Pero eso en sí es adulterio, no es fornicación. La fornicación, cuando nosotros lo definimos de acuerdo a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el término se usa siempre para cuando el pueblo pecaba y yendo a adorar a dioses ajenos, a dioses extranjeros, a la idolatría. Y sabemos que dentro de la idolatría, de los rituales del antiguo Medio Oriente de otros dioses, era muy común la práctica de ritos sexuales. Y seguro se nos van a venir en mente un montón de casos de Israel pasando por esta situación. Entonces, ahí vamos descubriendo que es inmoral para el Eterno. Ahora vamos a seguir analizando. Entonces, vemos que ya vamos descubriendo que eh, todo esto, la abominación constituye una amenaza para la armonía y la existencia de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pueblo actúa de forma inmoral, actúa fuera de los parámetros que Dios nos dice en su Torá y está dentro de de estas cuatro actividades que son aborrecibles para el Eterno, nos está queriendo decir que hay una separación entre el pueblo y Dios. Básicamente nos está queriendo decir eso. ¿Qué quiere decir? Y como es un término legal, tenemos que tener en cuenta que esto entonces está relacionado directamente con el pacto entre Adonai y su pueblo. La cuestión fundamental parece ser el deseo de Adonai de que nos preservemos puros, que ser su pueblo escogido, de un pueblo puro, un pueblo escogido, que reflejemos su carácter. Bien, entonces, estas cosas que acabamos de ver, esto no refleja el carácter del Eterno. Entonces, ahora nuestro objetivo es conocer qué es lo que para el Eterno lo representa. Qué cosas debemos hacer y qué cosas son correctas delante del Eterno que lo representen a Él. Acuérdense, nosotros somos sus siervos, somos, él por gracia nos ha dado un regalo precioso, ahora nos toca ser recíprocos.
Y al ser recíprocos, nosotros tenemos que ser ese reflejo de ese rey. Nosotros, como decía en Éxodo, somos un pueblo de reyes y sacerdotes, somos la imagen del Eterno aquí en la tierra. Él nos va a usar, somos sus instrumentos. Bien, si somos sus instrumentos, entonces yo debo conocer realmente el carácter de mi rey. Entonces, el conocer lo que es moral e inmoral nos va a enseñar a conocer el carácter del rey. Las prácticas paganas de adoración, el engaño, la insubordinación dentro de la nación del pacto y la adoración superficial a Adonai constituye el ser abominables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo sigo mi vida como, como sea, pero por más que yo diga con mis labios que creo en Adonai, que creo en el Mesías, pero mi vida no refleja el carácter del rey, eso es abominación. Yo estoy abominando, estoy rompiendo con el pacto. Y muchas veces nos pasa que hacemos tenemos esa actitud porque no conocemos el término. No conocemos la verdad de que es moralmente correcto para el Eterno. Y ese es el principio, es un principio que nos enseña el templo. Por eso vamos a ver que en el templo hay niveles de separación, lugares que llegaban, ciertas personas llegaban hasta tal lugar. Y para llegar a ese lugar y poder entrar en ese lugar había que cumplir con una serie de requisitos y eso va haciendo que una separación. Acuérdense, nosotros somos un pueblo apartado para el rey. Entonces nosotros tenemos algo que quiero, mi hermano, es que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento todo el tiempo, es que qué es correcto delante del Eterno. De no pensar de acuerdo a lo que para mí es correcto, para mi cultura es correcto, para mi nación es correcta, sino que, acuérdense, ya nosotros no pertenecemos a una nación. Fuimos adoptados, fuimos injertados al pueblo del convenio, al pueblo del pacto con Adonai. Somos Israel, entonces tenemos que conocer qué es lo que nuestro rey, el que nos hizo parte, quiere de nosotros. Amén. Vamos al PowerPoint. Vamos al PowerPoint, aquí está. Vamos a analizar en cuanto a lo que es abominación, Efraín y sus abominaciones. Yo sé que aquí va a ser un temita, muchas veces por ahí puede ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque tristemente en este campamento hemos adoptado o se adopta el término de que somos Efraín. Entonces, si yo soy Efraín, tengo que conocer qué pasó con Efraín. Y lamentablemente sabemos por la historia que Efraín lamentablemente hizo abominación delante del rey. Recordemos que cuando Israel se divide en dos, ¿qué hace Casa de Israel? Levanta dos altares, uno en Betel, otro en Dan, en donde levantan dos becerros de oro para no ir a adorar a Jerusalén, y encima cambian una fiesta. Sukkot, en vez de celebrarla el séptimo mes, la pasan al octavo mes. Eso se llama usurpación. Eso se llama ir en contra de un decreto que el rey nos dijo. De un mandamiento, de un decreto, algo que no se puede cambiar. ¿Qué hizo Efraín? Lo cambió. Y tristemente cayó en fornicación, en adulterio, en fornicación, perdón, en idolatría. Fue a adorar dioses ajenos y hizo de acuerdo a lo que bien le parecía. Entonces, vamos a analizar aquí porque acá es muy importante que analicemos aquí el tema de Efraín, porque esto nos va a enseñar a lo que es inmoral. Y la Biblia nos habla mucho sobre eso, lo que es inmoral. ¿Para qué? Para que nos cuidemos, para que sepamos y podamos ser el reflejo del rey. ¿Bien? Vamos al PowerPoint. Vamos a analizar Efraín y sus abominaciones. Vamos en el capítulo de Ezequiel, capítulo 20. Yo después léanlo como tarea, léanlo más detenidamente, todo el capítulo completo. Y en Ezequiel capítulo 20
en sí se está haciendo como una referencia al pecado que hizo o la transgresión que hizo Efraín. Cuando nosotros leemos los versículos 30 al 36 nos dice esto. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, no os contaminéis vosotros a la manera de a vuestros padres, y forniquéis tras sus abominaciones. Bien, acá vemos, si nosotros analizamos qué es lo que hizo Efraín, se fueron tras los dioses ajenos. Levantaron dos altares, cambiaron las fiestas, hicieron lo que bien le parecía. ¿Bien? Y entonces ahí vemos el uso del término fornicación. Está relacionado ¿qué? A una cuestión ritual. ¿Bien? Cambiaron la adoración de Adonai por los dioses paganos o hicieron el sincretismo. Decían adorar a Adonai y lo adoraban de acuerdo a las naciones. ¿Bien? Que tristemente pasa hoy en día. Versículo 32. No ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, somos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Adonai el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, os reuniré de la tierra en que estéis esparcidos con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos. Allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto en la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Adonai el Señor. Acá hay una advertencia para casa de Israel. ¿Qué le dice? O sea, Efraín, también es conocida como Efraín. Él le dice que no vuelve a cometer los errores que cometieron sus padres. Y sabemos por la historia qué es lo que hizo Efraín. Y miren lo que dice el Eterno en su inmensa misericordia, se va adelantando y nos va diciendo, ustedes en sus corazones están diciendo, queremos ser como las familias de las naciones. Adorar al palo, adorar a la piedra, adorar a cuanto modigote se nos antoje. Sé que suena duro, pero lamentablemente es así. O si no son imágenes, es hacer como yo quiero las cosas. Y no es así. Miren lo que dice el Eterno, que él está diciendo a casa de Israel. Y que él dice que esto es una cuestión legal. ¿Qué dice él? Yo litigaré con ustedes, así como yo litigué con sus padres en el desierto en Egipto. Es algo que, miren, esa es la misericordia de nuestro rey. Él nos corrige, él trae juicio, pero para corrección. Si nosotros vamos al versículo 39 del mismo capítulo, dice lo siguiente: Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirle, si es que a mí no me obedecéis, para que no profanéis más mi nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Adonai el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí los mandaré, y allí le mandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Qué hermoso. Porque a pesar de que casa de Israel, Efraín, sabemos que fue dispersa por el pecado, por la transgresión, por hacer este tipo de abominaciones. O sea, ahora entendemos por qué fueron. Porque ellos fueron contra contra el pacto. Cuando son abominaciones, recuerden eso, es más que nada más que, que- que algo deshonroso o algo que es sucio o inmundo. Tengamos en mente que dentro de la cultura bíblica, dentro de la cultura del Antiguo Medio Oriente y la cultura hebrea, la abominación era una cuestión legal. Entonces, ¿qué hizo Efraín? Fue en contra del pacto del Eterno. Y miren qué hermoso nuestro rey, que al final él dice, yo sé que ustedes van a ir, que van a servir a otros dioses, pero va a llegar un momento en que él nos va a llevar a su santo monte. Eso hace referencia al templo. Entonces vemos que en este texto vemos la conexión directa entre
lo que es la pureza moral y la pureza ritual con el templo. Por eso es un tema que debemos estudiar antes de seguir descubriendo la casa del rey. ¿Bien? Después, si nosotros nos vamos a Ezequiel, seguimos el libro de Ezequiel y nos vamos a Ezequiel capítulo 36, dice lo siguiente. También habla sobre el pecado de casa de Israel. Y en los versículos 17 al 22 nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Con inmundicia de monstruosa fue su camino delante de mí. Palabras fuertes, usó el Eterno. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersos por la tierra, conforme a su camino y conforme a la obra les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Adonai, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dicho a Adonai, el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Disculpen por justo pasan vehículos. Dice, no lo he hecho por ustedes, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros sobre las naciones a donde habéis llegado. Entonces vemos una vez más que casa de Israel, Efraín, ¿qué hizo? Rompió el pacto, hizo abominación. Y la abominación es eso, romper el pacto. Es ir en contra de lo que el Eterno establece con su pueblo, la constitución, esa ley de justicia y bondad que le dio a su pueblo para que seamos representantes de Adonai en las naciones. Pero ¿qué hizo casa de Israel? Llegó al punto de profanar el nombre. Hoy, tristemente, sucede lo mismo. Está sucediendo. Y es algo importante. Es tema para otro estudio. Pero bueno, continuemos. Entonces, ahí ya vemos un ejemplo del uso de abominación, el uso de fornicación, y que la abominación va en contra del rey. Y vemos que todo lo que es abominación es de carácter moral. Recuerden eso, que cuando se adoraba a otros dioses, la adoración en el antiguo Medio Oriente eran cuestiones hasta el primer siglo con Roma, eran cuestiones muy sexuales, era mucha prostitución y era permitido, era legal en el antiguo Medio Oriente. Vamos ahora a analizar, ahora vamos a pasar a otro punto importante que, que debemos tener en claro para ir poniendo las bases para determinar qué es pureza moral y qué es pureza ritual. Hemos analizado cuando vimos nosotros la clase pasada, cuando hablamos del perímetro de los 500 por 500, Ezequiel nos dice que este perímetro iba a servir ¿para qué? Para separar lo santo y lo profano. Vamos ahora a, a redescubrir, a redescubrir, o más que nada, vamos a ver realmente qué quiere decir santo y profano. Vamos a hacer una auditoría sobre esas dos palabras. Ya vimos que es abominación, vimos que no es de acuerdo a nuestra forma de ver, no tiene nada que ver, o sea, parte tiene, pero más que nada está ligado a un carácter legal en las escrituras. Y ahora vamos a hablar sobre santo y profano. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto hoy qué es para ustedes santo y profano, me van a decir que lo santo es puro y lo profano es inmundo. Para nosotros, en nuestro léxico español, suena muy similar, muy parecido. Es más, las definiciones son muy parecidas. Pero vamos a verlo de acuerdo a la escritura. Vamos a verlo de acuerdo a lo que dice la Torá y de acuerdo al templo. Entonces ya vimos que Ezequiel nos menciona cuando habla del diseño del templo,
de las medidas del templo, nos mencionó que en el área de los 500 por 500 codos servía para separar entre lo santo y lo profano. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál es la función de un coanim? Cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 44, versículo 23 y 24, nos dice lo siguiente. Y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarás a discernir entre lo limpio y no limpio. En las cosas de pleito ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán. Mis leyes, mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Entonces vemos cuál es la función de un coanim, de un sacerdote. La función es de enseñarle al pueblo que es santo, que es profano, que es limpio, que es no limpio. Para nosotros, en nuestro léxico español, vendría a ser como similar. Sería como que está repitiendo dos veces lo mismo. Pero vamos a descubrir que no es así. Cuando vamos al hebreo y cuando analizamos de acuerdo al templo, porque aquí está hablando del templo, y encima le aclara que aparte de eso, los sacerdotes eran los únicos que podían juzgar. Ellos eran los únicos que podían declarar. Ellos eran los únicos que tenían la autoridad que Dios había entregado a la casa de Aarón, a Leví, para que juzguen al pueblo, para que se dediquen a las cuestiones santas. Así que vamos ahora a redefinir lo que es santo y profano. Vamos a redefinir lo que es santo y profano. Acá vemos este cuadradito. Acá yo quiero que nos detengamos un ratito, que lo analicen. Ven santo, común o profano, puro e impuro. Bien, vamos a redefinir estos términos. Bien, de acuerdo al templo y de acuerdo a la cultura hebrea, a la Torá, nos dice lo siguiente. Ser santos. ¿Qué es ser santos? Ser santos es la palabra kadosh en hebreo, que no quiere decir que, como estamos nosotros acostumbrados, a que, yo soy santo y tengo la aureolita acá arriba. No. Ser santo para Adonai, para el pueblo de Israel, ser santos quiere decir ser apartado, simplemente eso. Apartado para algo o para alguien. En este caso nosotros somos Israel, un pueblo apartado para Adonai. Y común o profano quiere decir que es algo que no está apartado para nada. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos, acá en Argentina tenemos una costumbre de tomar mate, que se comparte entre varios. Si yo ese mate lo comparto y digo, bueno, de este mate vamos a tomar todos los que estamos aquí presentes, entonces es algo que se vuelve común, algo que no está apartado para nadie, es algo que puede usar cualquiera. Eso es lo que significa ser profano o común. Bien, pero cuando yo a ese mate no lo comparto, me lo quedo, tomo yo solo el mate, es como decir una bebida muy parecida al café, pero es muy común acá en Argentina, es muy tradicional, y no lo comparto, entonces ese mate está apartado para mí, no lo comparto. Eso es lo que quiere decir, en simples palabras, ser santo, que va en contra de todo lo que nosotros creemos y que aprendimos en el sistema religioso de que era ser santo, vivir en las nubes. No, no es eso. Ser santo significa ser apartado para Dios. Y por lo que venimos viendo, ser apartado para Dios quiere decir que vamos a seguir su carácter. Vamos a enseñar su carácter. ¿Bien? Y después tenemos los términos puro e impuro. Y eso tiene que ver más que nada con algo que es limpio y no limpio, vendríamos a decir. Pero son significados totalmente distintos. Algo puro, algo limpio, es algo que
está relacionado, lo puro y lo impuro está relacionado con lo moral, con la moralidad y lo inmoral. Algo puro es algo moral, algo impuro es algo inmoral. Y en cuanto a santo y común, está relacionado con lo ritual. Ya vamos a ver por qué. Pero miren algo muy, muy interesante. Cuando nosotros vemos que algo santo se puede volver común, y lo vimos recién, si yo al mate, que lo tenía que era santo para mí, y yo lo comparto, entonces se hace común. Y después esto se puede volver a restaurar, se puede volver atrás. Que si yo digo, no, no tomen más mate, ese lo vuelvo y lo santifico para mí. Pero en cuanto a lo puro, cuando lo puro se hace impuro, no hay vuelta atrás. Lamentablemente no hay vuelta atrás. Y vemos que hay una diferencia entre en estos dos gráficos. Vemos que algo puro se puede convertir común, como se puede convertir en santo. Pero algo que es impuro, recuerden, algo que es inmoral, que no va de acuerdo al carácter del rey, nunca puede ser santo. Siempre va a ser común. Nunca va a poder ser apartado para Dios. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Amén. Ahora, veamos qué pasa cuando esto se mezcla. Si algo es santo y pasa a ser común, los santos se contaminan. Pero se puede volver a santificar. Pero en cambio, cuando algo es limpio y se contamina con algo inmundo, o sea, algo moral, se convierte en inmoral, ambos pasan a ser inmundos, inmorales. Y ese es el patrón que nos enseña el templo, es un patrón que nos va enseñando el templo. Y esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta y analizarlo en nuestras vidas. ¿Y por qué ahora ser consciente de lo importante que es conocer el carácter del rey y saber qué es para él lo moralmente correcto? Amén. Vemos que en la Biblia también eh, hay casos, esta separación, este patrón, como yo les digo, este patrón se repite siempre. Siempre vamos a ver este patrón. Estos niveles de separación, estos niveles en donde requiere una santidad moral, una santidad ritual, en todo, hasta en cosas muy, 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 digamos que consideraríamos básicas. Vamos al siguiente gráfico. Cuando nosotros vemos aquí el monte, aquí tenemos el monte Sinaí. Y sabemos que cuando Israel estuvo por primera vez, el Eterno le pide a Moisés y Aarón que establezcan un muro o de alguna forma un perímetro hasta donde se podía acercar el pueblo. O sea, hasta aquí era un lugar común. Hasta aquí vemos que ya es un lugar un poco más santo. Ya solo pudo ingresar Aarón, Moisés y los ancianos. Y ya después, a la cima del monte, fue el lugar más santo, en donde solo Moisés pudo entrar. Es el mismo patrón que se repite en el tabernáculo y en el templo. Pasa exactamente lo mismo. Cuando vimos en el templo también, recuerden, teníamos un área en donde solo podía estar, o sea, podía estar todo el mundo. Israel, extranjeros, podía estar todo el mundo en lo que era el atrio de los gentiles. Ya después, cruzando la murallita que vamos a estudiar la semana que viene, si el Eterno nos permite, ya solo podía estar Israel. Y así, mientras más nos acercamos al lugar más santo, ahí se repite este patrón de santidad. Y que este patrón de santidad está relacionado con la pureza moral y la pureza ritual. Si nosotros vemos también la humanidad, las personas, la humanidad es lo mismo. Tenemos a, a toda la humanidad. Dios escoge aparte y separa a Israel, y de Israel separa a Aarón, la familia de Aarón, para su servicio, para llegar al lugar más santo. ¿Saben cómo se repite el patrón? Es un patrón que el templo lo va a repetir siempre y lo vamos a descubrir en el templo. Es algo que se repite una y otra vez. Si analizamos los animales, en el mundo animal
también es exactamente lo mismo. Tenemos todos los animales. De esos animales el Eterno nos dice, nos enseña cuáles son santos, o sea, apartados para nosotros para consumo. Y después también después nos enseña a través del patrón del templo de esos animales que son santos o apartados para nuestro consumo para Israel, los que se presentan como ofrendas o sacrificios en el templo. Amén. Entonces, vemos la importancia de saber lo que es impuro, lo que es moral y lo que es inmoral. Ya más o menos tenemos una idea de por qué es necesario, o sea, tenemos la idea de por qué es necesario aprenderlo. Ya fuimos descubriendo qué es realmente algo inmoral. Fuimos redefiniendo algunos términos que nos van a ayudar ahora cuando leamos las escrituras, vamos a saber de qué están hablando. Cuando veamos el término aborrecer, cuando veamos santo y profano, está hablando de algo ritual. Cuando está hablando de limpio, o puro o no puro o impuro, está hablando de algo inmoral, de moral e inmoral, de la moralidad. Entonces, ya vamos a ir entendiendo. Porque muchas veces leemos textos como el que leímos recién que menciona santo y profano, limpio y no limpio, y muchas veces creemos que es lo mismo. Pero al redefinir estos términos, no es lo mismo. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la impureza entonces ritual y qué es la impureza moral? Porque cuando nosotros definimos estos términos, ¿qué es la impureza ritual y qué es la impureza moral? Al definir esto, ya vamos a saber de forma automática qué es lo ritualmente puro y lo moralmente puro. ¿Qué es la impureza ritual? Si la definimos, la vamos a poder definir como impureza ritual es un tipo de contaminación contagiosa, pero generalmente impermanente. Sabemos que lo ritual puede ser santo, contaminarse, pasar a ser común, pero a través de un proceso de transición puede volver a ser ritualmente puro. O sea que la impureza ritual viene a ser como una enfermedad que se puede curar. Un contagio, algo que se puede curar. Pero en cambio, la impureza moral resulta de lo que se cree que son actitudes inmorales. Bien, esto es si nosotros los definimos a través del diccionario, de acuerdo a la Real Academia Española, nos va a decir que una impureza moral o algo inmoral es algo que va en contra de lo que se cree moral. ¿Por qué dice que se cree moral? Porque, digamos, no es lo mismo algo que es moral aquí en Argentina que allá en Estados Unidos o en Chile. Cambian las culturas. Mi percepción de las cosas morales no es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, es más, hasta sucede en la forma de hablar. En la forma de hablar. Por ejemplo, en Colombia eh, dicen guiso. A una salsita elaborada le dicen guiso. Si hay colombianos en la sala, me van a saber decir que es así. Eh, Le dicen guiso. Es una salsa que se le pone a las pizzas, una salsita liviana, le dicen guiso, que tiene mucha cebolla, mucho tomate, es un guisito o un sudadito. Pero en Argentina, un guiso es un plato más elaborado. Es un plato que lleva horas de cocción, es un plato de invierno que lleva carnes, que lleva legumbres, que lleva verduras, es un plato de alto contenido calórico. Pero ven cómo son las diferencias entre la cultura. Bueno, así mismo sucede con lo que en un país consideran que es moral y con otro país que no considera, que considera moral. Por ejemplo, vamos al antiguo Medio Oriente. No nos vamos tan lejos. Vámonos a primer siglo, época de nuestro Mesías Yeshua, a Roma. Para la cultura romana era moral que un hombre pudiera tener sexo ritual con una sacerdotisa en los templos paganos. Pero para Israel no. Dios dice que no. Eso es abominación. Eso es fornicación, idolatría. ¿Ven?
como hay esas diferencias, hoy en día sucede lo mismo. Por eso nosotros tenemos que definir entonces lo que es moral o la impureza moral, ¿de acuerdo a qué? A lo que hemos visto, de acuerdo a lo que representa para Adonai, por lo que representa para el rey, lo que es moral y lo que es inmoral. No nos tenemos que basar en lo que mi cultura dice o en lo que yo creo que es correcto. Por ejemplo, antes decíamos que era algo incorrecto o algo inmoral tomar una gaseosa. Así decíamos en el sistema religioso, por ejemplo. Pero realmente, de acuerdo a la Torah, ¿era algo inmoral? No, sí es algo que va a afectar a nuestros cuerpos, que va a hacer daño, pero no es algo inmoral de acuerdo a lo que Dios dice. Es algo que sí nos va a afectar, que de forma indirecta va a afectar nuestros cuerpos. Pero ahí así podemos analizar cuántas cosas en nuestras culturas decimos que es inmoral, creemos que es inmoral, pero cuando las cotejamos de acuerdo a la Biblia, no lo son. Muchas veces le estamos diciendo que a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno, de acuerdo a nuestras tradiciones y nuestra cultura, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no conocíamos estos términos de pureza ritual y pureza moral. Y esto fue un gran conflicto en el primer siglo. Lo vamos a ver en las cartas apostólicas. Esto fue, ahora que ya tenemos esta idea, ahora cuando vayamos a leer hechos y los acontecimientos entre los judíos y los gentiles que se convertían en eterno, se usa mucho esta terminología de santo, profano, común, inmundo, puro, puro, o sea, es muy normal, pero no lo podíamos ver porque no conocíamos la terminología. No teníamos la definición correcta de lo que es esto. Y menos, nunca nos imaginamos que algo moral determinaba el carácter del rey. ¿Qué es una impureza ritual? Vamos ahora sí, de acuerdo a la Biblia, a determinar qué es una impureza ritual. La impureza ritual, como les decía, algo se puede contaminar, se puede de santo, puede hacerse común, pero a través de un ritual de transición puede volver a su estado de santidad. Ejemplos de esto que vamos a encontrar en la Torá va a ser, por ejemplo, el periodo menstrual de la mujer. Y es algo importante acá que quiero detenerme un poquito, porque siempre se asoció como que esto era algo inmundo, algo sucio, pero cuando ahora conocemos los términos cambia todo. Cuando Dios le dice a la mujer que en su periodo se aparte, no es porque la está considerando algo inmundo, sino que está guardando el honor y la dignidad de la mujer. La está apartando. Y vemos que cuando la mujer termina su periodo, ¿qué hace? Va, hace un baño ritual, presenta una ofrenda y ya está restaurado su honor y ya puede volver, por ejemplo, a entrar en el templo. Si fuera algo impuro, acuérdense que impuro significa inmoral, no podría ella hacer ese ritual de transición. Pero es tan delicado ese mandamiento porque después dice la Torah también de que cuando una pareja tiene relaciones en ese estado menstrual, miren la línea tan delgadita del mandamiento, que algo ritual puede llegar a ser inmoral. Y sí, quizás suena un poco fuerte, pero es lo que el Eterno nos enseña. Mira hasta las pequeñas cosas que el Eterno está viendo y nos ha dado los patrones para que nosotros seamos ese pueblo. Mira hasta en ese pequeño detalle podemos nosotros representar el carácter del rey o no lo podemos representar. Otra de las impurezas rituales que se mencionan en la Biblia, tocar un muerto, tocar un leproso, leyes de impureza ritual, por ejemplo, el flujo del hombre. Y vemos y analizamos, por ejemplo, una casa que tiene moho, pasa un proceso también de transición para ser considerada limpia. O sea, vemos que todo lo que tenga un proceso de transición, de que pasa de un estado a otro, es algo ritual. Pero ahora que vamos a definir lo que es impureza ritual, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Impurezas morales.
las impurezas morales no pueden tener contacto con los santos. Lo vimos, recuerden la gráfica que vimos. Vamos a volver a esta gráfica. Bien, vemos esta gráfica, vamos a volver a esta gráfica. Vamos a volver a esta gráfica, perdón que no la había puesto en pantalla, ahora sí. Acuérdense de ¿qué es algo inmoral? Algo inmoral es algo que no puede ser nunca santo. ¿Ven? Es lo que decimos, no puede ser santo. Ahora, ¿qué es entonces algo inmoral? Es algo ritualmente inmoral, o perdón, algo que es impureza moral. Impureza moral. Vamos a ver, vuelvo al PowerPoint. Ah, ahí está. Impurezas morales. No pueden tener contacto con los santos. También habíamos aprendido que cuando algo es moral, o sea, que algo que es limpio, se contamina con algo que es inmoral, pasa a ser inmoral y no hay vuelta atrás. Y vamos a analizar algunos ejemplos. Vamos a analizar de impureza moral en la Biblia. Pero en sí, ¿qué viene a ser la impureza moral? La podemos definir como, perdón, la podemos definir como idolatría, homicidio, adulterio, pecados sexuales, más que nada relacionado a lo ritual, bestialismo, homosexualidad. Eso es algo inmoral, es impureza moral. Ahora vamos a ver estos cuatro ítems que vimos que como que engloban a todo lo que es inmoral, que resumen lo que es inmoral o impureza moral. Vamos a redefinir, o sea, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, ejemplo número 1, José. Recuerden cuando José fue tentado por la esposa de Potifar. José pasó la prueba moral. Él no adulteró. Él no hizo adulterio. Él pasó esa prueba. Fue una prueba. Él la pasó. Demostró que él estaba mostrando el carácter. Cuando vemos el capítulo, él siempre está mencionando el Eterno y él estaba enseñando el carácter del Eterno al pueblo egipcio. Y él venció. Y sí, por no ir de acuerdo a lo que culturalmente era común, o en este caso, por haber pasado la prueba, hubo persecución, hubo un pequeño tiempo de angustia, pero José pasó la prueba moral. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo. Pero unos capítulos, ahí en el medio de la historia de José nos aparece el capítulo de Judá. ¿Qué pasó con Judá? Judá no pasó la prueba moral. Él no la pasó. Y vemos que eso fue usado por el Eterno para que haya un cambio en su vida. Y después, al finalizar la historia, vemos cómo Judá cambió delante de su hermano José. Pero ahí tenemos un ejemplo de impureza moral. Tenemos un ejemplo de la pureza moral. José pasó la prueba moral. Judá no. Hizo algo inmoral. Fue impureza moral. Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Cosbi, Simri profanan el campamento por su pecado. Cuando nosotros vamos a Números, capítulo 25, tenemos la historia que cuando Pinjas traspasa a Simri y a Cosbi, cuando ellos entran al pueblo y dice que entran a una, profanan de alguna manera y contaminan al, digamos, el campamento, no el tabernáculo, el campamento. Vamos a 25, del versículo 1 al 15, nos relata la historia, pero nos dice que ellos hicieron, dicen los versículos, vamos a leer de los versículos, eh, vamos a leer del versículo 12. Por tanto,
diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendré a él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Ahí está hablando de Pinjas. Él, vamos a ver que va a ocupar una posición muy importante dentro del templo y que él estaba a cargo de ¿qué? La guardia del templo, la custodia del templo. A los hijos de por tanto, y el nombre del varón que fue muerto con la maldición, perdón, y el nombre del varón que fue muerto con con la madianita era Sim, hijo de Salú, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta fue Cosbi, hija de Sur, príncipe del pueblo, padre de familia en Madián. Y Adonai habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y herirlos, perdón, por cuanto ellos os afligieron vosotros con sus ardideces con que os han engañado en la tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta en el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Vemos que acá el pueblo que hizo se contaminó. Sabemos que la historia que Cosbi y Simri entran contaminan teniendo sexo ritual. Eso es lo que está queriendo decir. Cuando nosotros a esto lo analizamos más profundo, vemos que Israel no fue la única vez que comete ese tipo de inmoralidad. Cuando estuvieron en el desierto, ¿qué hicieron? Cuando estuvieron los 40 días 40 años en el desierto, cuando Moisés sube al monte Sinaí, no baja, ¿qué hace el pueblo? Le pide a Aarón que levante un Dios para adorar y dice, hagamos fiesta para Adonai. Y el texto nos da a entender que se levantaron a jugar, dice, pero ese término está relacionado con sexo ritual. Cuando nosotros vamos a a Corintios, perdón, 10, versículo 7, también nos menciona sobre lo que pasó con el becerro de oro, y también nos es más exacto con ese término de eh, se juntaron a jugar o se pusieron a jugar. Es una forma, digamos, delicada de decir tenían sexo ritual. O sea que estaban adorando, habían dicho, vamos a adorar al Dios, a Adonai, a nuestro Dios, como adoran las naciones. Estaban haciendo eso. ¿Y cuál fue entonces esta abominación, esto inmoral que hizo Cosbi Rinzi? Era la idolatría, fornicación, comida sacrificada a los ídolos. Era todo lo que conllevaba lo que eran los rituales a dioses ajenos, a los dioses del antiguo Medio Oriente, a los dioses, en este caso, a Baal. Eh, Era todo eso. Es más, este patrón lo vamos a ver que hasta en Roma sucedía lo mismo. Entonces, ahora yo quiero que vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora entre vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Adonai, el cual sois vosotros, santo es. Ahora sí que esta frase cobra más sentido y nos llama a meditar. ¿Por qué? Porque si yo no estoy teniendo una vida moral, sino que estoy teniendo una vida inmoral, ¿realmente puedo ser el templo de Dios? ¿Puedo ser santo? Cuando algo inmoral, algo que es inmundo, no puede ser santo. Entonces es algo que tenemos que meditar primero hacia nosotros. Y esto nos tiene que enseñar el por qué es importante que nosotros aprendamos los mandamientos, que podamos aprender qué es lo correcto delante de Dios, del Padre, de conocer este patrón.
porque lamentablemente no lo conocemos y muchas veces nosotros creemos que sí, somos el templo del Espíritu Santo, estamos en su presencia, pero ya vemos que el Eterno mira cosas tan pequeñas y cosas que para nosotros no son pequeñas. Para Él vemos que marcan su carácter, marcan quién es Él. Y, y estamos diciendo algo que no es. Entonces, esto nos tiene que llamar como un llamadito de atención a todos. Primeramente a mí. eh, ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo llevo mi vida? ¿Qué vida llevo? Realmente yo voy de acuerdo a lo que el Padre en su pacto dice que es moral, es su carácter. Vemos entonces que el templo de Dios es el mismo patrón. Y es un patrón que lo estamos viendo de acuerdo al templo. Y eso tenemos que aplicarlo. Por eso también por eso se los dije en la primera clase de este versículo, se los mencioné. Porque si yo digo ser el Espíritu Santo, yo tengo el templo del Espíritu, yo tengo que entender este patrón. Estudiar el templo nos ayuda a esto. Y es lo que estamos haciendo. Aprendiendo para poder ser los mejores siervos que podemos ser de nuestro Rey. Y poder reflejar con nuestros actos el carácter de nuestro Rey. Hay algo que cuando nosotros conocimos a la pastora Nereida nos dijo. Con su ejemplo es la mejor forma de evangelizar. Queremos llegar a personas que no conocen la Torá, que ni siquiera conocen de Dios, que lo que decimos, que creemos, lo que pensamos y lo que hacemos tiene que hacer una coherencia. Tenemos que dar el ejemplo. Nuestras vidas tienen que mostrar el carácter del Rey. Es la mejor forma de evangelizar. Es algo que aprendimos gracias a la pastora cuando nos conocimos por primera vez. Ella nos dio ese consejo. Quieren llegar a su familia, quieren llegar a más personas, quieren que la mejor forma es mostrando con nuestro carácter, mostrando con lo moral el carácter de Dios. Si yo tengo una vida apartada para Dios. No importa si me pongo el talit, si ando con la Biblia bajo el brazo, uso tzitzit, pero mis actos no reflejan el carácter de Dios, ¿de qué me sirve? Entonces, ven la importancia de poder redefinir. Ahora hemos podido redefinir estos términos y podemos ahora analizar, sentarnos y analizar nuestras vidas y ahora empezar a hacer esta corrección. Y estudiar el templo nos va a enseñar a hacer esa corrección. Va a traer luz a nuestras vidas. Vamos a salir del caos para venir al cosmos, al orden de Dios. Es otro de los temas importantes y es algo impresionante como todo esto encaja y el templo es el centro de estos patrones y nos enseña tanto a cómo vivir nuestras vidas. Otro ejemplo de impureza ritual en la Biblia, perdón, impureza moral, es David con Betsabé y la muerte de Urías. Cuando nosotros leemos el Salmo 51, nos damos cuenta el arrepentimiento que tiene David. Él reconoce que lo que él hizo no tiene perdón. Es algo que fue una abominación. Era un pecado que en la Torá no había cómo restituirlo. Él debía morir y acudió al Padre. Y el Salmo 51 está relacionado con el templo y con lo que es pureza moral y pureza ritual. Y también nos enseña que si yo quiero realmente estar en el shalom de Dios, en el shalom del Eterno, debo esforzarme por estar en una pureza moral, ser moralmente correcto, de acuerdo a lo que las Escrituras me dicen, de acuerdo a lo que el Eterno como Rey soberano nos ha dejado como estatutos, como mandamientos y preceptos, para que los pongamos en práctica en nuestras vidas. Y después vemos otros ejemplos que ha sido Salomón y la idolatría. Conocemos la historia de Salomón. ¿Cuántos altares? Él empezó bien.
pero se terminó yendo por su corazón y empezó a adorar a otros dioses. Llegó a tener 1000 mujeres. Wow, realmente todo lo que vemos en la decadencia de Salomón, tenemos el mejor ejemplo de lo que es la impureza moral. Eso fue tras las riquezas, eh, el amor al dinero, se enriqueció. Cuando el Eterno le da esa orden a los reyes de que no tienen que hacerse de caballos, dinero, oprimir al pueblo. Sabemos que Salomón lo hizo. Y fue la decadencia de Salomón. Y después él ya en su vejez nos deja los proverbios que están también relacionados con lo que es la pureza moral y la pureza ritual. Nos enseña a ser ritualmente puros. Así que, mis hermanos, yo los invito a que sigamos estudiando, que sigamos eh, escudriñando las escrituras, que sigamos estudiando el templo. Miren algo tan hermoso que el templo nos puede enseñar. A tener una conducta, a reflejar el carácter del rey. Y esa es nuestra función. Cuando en Éxodo dice que nosotros somos reyes y sacerdotes porque esa es nuestra función como Israel. Ser esos árboles de justicia, de bondad, que el Eterno nos use y poder que muchos lo conozcan a Él a través de nuestras actitudes, de nuestra forma de vivir, de marcar un precedente contracultural con este mundo. Lo mismo que pasó en el primer siglo. Yeshua vino a eso, a enseñarnos a vivir de acuerdo a la pureza moral y a la pureza ritual, vino a ponerlo en su lugar. Cuando leemos en el libro de los Hechos, en Hechos 10, el problema era que habían ido digamos, los conversos al Mesías, los creyentes en el Mesías que eran prosélitos, que se creían más judíos que los judíos, a imponer algo que era ritual dentro del templo, fuera del templo. Y después vemos cuando, también en Hechos, cuando eh, el concilio de los creyentes en el Mesías solamente le piden a los gentiles que no pongan cargas, sino que se abstengan de sangre, de ídolos, de fornicaciones, de ahogado. Eso está referido a lo moral. Entonces, eso nos enseña un patrón que la Torá pone en primer lugar la moralidad. ¿Por qué? Porque nos está enseñando el carácter del rey. Y como habíamos visto, cuando algo es inmoral, la presencia del Eterno no puede estar. Analicemos el tabernáculo en el desierto. El pueblo pecaba, el tabernáculo estaba en medio del pueblo. Pero cuando el pueblo pecaba, hacía abominación, iba en contra de la moralidad del rey, iba en contra del carácter del rey, el tabernáculo estaba fuera del campamento. Eso es lo que el patrón nos está enseñando. Queremos estar realmente en la presencia de Dios, tener ese shalom y la plenitud de Dios. Hermanos, esforcémonos a aprender qué es realmente ser moralmente correcto, de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso era necesario que poner esto como base para ahora sí poder entrar en esos lugares en donde en el templo se hacían esta separación y que iba de acuerdo a la pureza ritual y a la pureza moral. Por más que estemos haciendo un recorrido virtual, esto nos va a ayudar el día de mañana cuando tengamos la posibilidad y la bendición de poder estar en ese lugar, de saber cómo manejarnos, de saber qué es lo que debemos hacer. Y realmente vemos que esto se trata más de nosotros ser la imagen y semejanza del Eterno, reflejar el carácter del Rey. Hasta aquí vamos a dejar este estudio, vamos a continuar la semana que viene si el Eterno nos permite, vamos a seguir haciendo el recorrido en el templo y nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom, mis hermanos. ¿Están? Ahora sí, hermanos. ¿Están? Yo no los veo yo. Sí, déjame poner aquí el... Ahí está. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí los veo. Ahora sí los veo.
Ok, déjame. Ok, si alguna persona tiene alguna pregunta o comentario para el pastor Augusto, este es el momento de hacerlo. Celia. Shalom. Hello. Shalom, Celio. Usted hablaba Tiene eco. de la abominación, que la abominación era inmoral, entra en lo que es la impureza moral. Y la abominación es ir contra la Torá, contra los mandamientos del Señor. Entonces yo pregunto, ¿cómo será? O nosotros hemos venido del sistema religioso. Entonces, ¿cómo se ve el sistema religioso ahora que estamos viendo esto? Pues, porque se está yendo en contra de los mandamientos del Señor. Bien, algo primero que quiero aclarar, mi hermana, es que esto más que nada es para que nosotros nos fijemos en nosotros. Y nosotros con nuestro carácter, mostrando el carácter del rey, poder enseñarle a los que están en el sistema religioso. Sabemos que si nosotros tenemos como parámetro para medir qué es lo moral y lo inmoral, es la Torah. Pero está en nosotros demostrar ese carácter del rey, mostrar lo inmoral. No podemos juzgar a los que están en el sistema religioso, de donde salimos. Pero nosotros tenemos la gran bendición de poder conocer la Torah, de que el Eterno ha abierto nuestros ojos y que nos ha dado la posibilidad de empezar a corregir nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros ser las lámparas que lleven esa luz. Por eso, mi hermana, no voy a emitir juicio ni voy a comentar sobre el sistema religioso porque todos salimos de ahí. Exacto. Pero en su inmensa misericordia el Eterno nos ha dado la bendición de abrir nuestros ojos y de que todo esto, como les dije en el estudio, sirva para que seamos mejores siervos, no para ir a juzgar a otros, sino que aplicarlo y nosotros ser esa luz, el Mesías, en nosotros, que el Mesías sabemos que es la Torá hecha carne, reflejar en nosotros y poder traer muchos hermanos que están en el sistema religioso, mi hermano. Amén. No sé si respondí su pregunta. Sí, Celia. Es que eso da miedo. Sí, eso asusta. O sea, que es algo muy serio. O sea, es serio. Uno piensa como que, no, o sea, y al escuchar uno dice, wow, o sea, es algo muy serio. No es relajo. Sí, sí. Tengo otra pregunta. Si alguien vive con su mujer tiempos, tiene su familia, sus hijos, pero no está casado, siempre se decía que estaban fornicando. Entonces, ahora cuando usted está explicando esto, ¿cómo entraría esto? Él vive con su mujer, tiene su familia, pero no se han casado, pero viven juntos y tienen años. Bien. Permíteme un momentito, Augusto, si estás de Sí, acuerdo. sí, pastora, adelante. Eh, Sí, sí. Recuerda que lo de casamiento, matrimonio es más bien algo cultural. Porque en la Biblia, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ellos estaban casados, pero no había como se hacen los matrimonios hoy día. En la Biblia, Antiguo Medio Oriente, una vez que una persona tenía relaciones sexuales con otra persona por vez primera, ya eso se consideraba un matrimonio. ¿Ok? O sea que si vamos a poner, como usted dice, una pareja, están juntos, viven como matrimonio, tienen sus hijos, se mantienen bajo un mismo techo, realmente están casados, pero nuestra cultura exige que haya un formulario
que haya un documento que digan que ellos están casados, sobre todo para si necesitan algunos beneficios en el futuro, tienen esos beneficios. O sea, nuestra cultura exige que ellos estén casados y si no están casados legalmente en términos de formulario conforme a nuestra cultura, lo vemos como algo inmoral. Pero mientras esa pareja sean fieles y leales uno al otro, tienen sus hijos, crían sus hijos, es más, pueden estar yendo a la iglesia y viniendo y son ejemplares. Están casados. No tienen el documento, pero están casados. Pero si la sociedad exige que ellos estén casados, en términos de papeleo, en términos de legalidad, entonces los van a ver como inmoral. De nuevo, es algo cultural. Cultural. Pero he dicho esto ahora, van a decir, pues no tengo por qué casarme. No estoy diciendo eso. La cultura pide que tengan un formulario porque para nuestra cultura se ve una persona casada cuando tiene toda la documentación, aunque ella vaya a la corte civil y tenga un papel y dice, pues mira, fulano y fulana están casados, ok. Pero si vamos literalmente, como era al principio en la Biblia, una persona que tenía relaciones sexuales con otra persona por vez primera, ya esa pareja era considerada casado, como pasó con Rebeca cuando vino a donde Isaac. Ella viene, ya Eliezer le hace el cuentito a Isaac de todo lo que había pasado y ¿qué hace él? La lleva a la tienda de su madre Sara y ahí la conoce, o sea, tienen relaciones y ahí están considerados casados. Lo que pasó con Lea y con Raquel. A Lea con Jacob, la primer matrimonio, le hicieron tremendo fiestón. Después que pasa la semana de la boda de ellos dos, entonces Jacob viene y toma a Raquel. No se menciona fiesta, no se menciona tremenda boda, pero están casados. De nuevo, es algo cultural. Pero hoy día, sobre todo para la cultura hispana, para nosotros, una pareja que están juntos y nunca y tienen el papelito que dice que están casados, los vemos, se ven como si fueran inmorales. Eso es cultural. Pastor Augusto. Sí, no, es que es cierto eso y es algo que tenemos que entender que es algo culturalmente legal. Exacto. Nosotros no podemos manejarnos con lo cultural, lo que es legalmente cultural en el antiguo Medio Oriente porque no vivimos en Medio Oriente. Así que no estamos exentos de casarnos, de cumplir con lo que es culturalmente legal y cumplir con ese requisito aquí de este lado del mundo. Sí. Porque recuerden que el honor es algo cultural. ¿Ok? El honor es algo público. El concepto de honor es en base a lo que el público en general considera lo que es honorable. Igualmente, ciertas cosas como el matrimonio. De nuevo, no estoy diciendo que si usted está con alguien, no se va a casar porque supuestamente están casados. Es algo legal, es conforme a tu cultura, a su sociedad. Si eso es lo que se exige, pues se hace. ¿Ok? No vengan a decir, ahora mira, pastora Leina dijo que no tenemos que casarnos. No me metan en problemas. Y otro puntito importante, hermana, que tocó ahí, hermana Celia, es que nosotros no somos quien para juzgar y decir si están fornicando o no. Eso fue lo que fue confrontado en Hechos 10, Pedro, perdón. Porque él, un centurión romano, él lo consideraba que era ritualmente impuro y ritualmente impuro y moralmente impuro. Y Dios lo trata por el tema de ambas cosas, que él no es quien para decir que él era impuro o no. Solo Dios dice quién es moralmente impuro, de acuerdo a nuestro carácter. Por eso es que es algo que esto que hemos aprendido, hagámoslo personal. Y no emitamos juicios a otros. Y recordemos que el término fornicación, hoy día para nosotros se entiende como personas que tienen muchas relaciones sexuales con diferentes personas. El término fornicación, conforme a la palabra, fornicación era sexo ritual. La persona iba a un templo y buscaba los servicios de una sacerdotisa y hacía acto sexual en nombre de ese dios de ese templo, porque tenía que ver con fertilidad para la familia, fertilidad para la tierra.
Eso es realmente la definición correcta de fornicación. Pero hoy día el término se usa diferente, ¿sí? Así que no podemos decir, si nos vamos conforme al antiguo Medio Oriente, conforme a la Biblia, fornicación es una cosa diferente a lo que hoy día se considera. ¿Okay? Una persona que no se casa y está teniendo relaciones sexuales con otra persona es promiscuidad. Son promiscuos. Se la pasan como conejitos por donde quiera. Eso no está bien. Eso es inmoral. Ante los ojos de Hashem, eso es inmoral. Franklin. Shalom, shalom. Shalom. Tengo varias cositas que compartir, pero poniéndome la gorra que fui especialista de beneficio sobre la hermana Celia, es como decir que como cuando uno se casa por la corte de documentos, es como cumpliendo con las leyes terrenales. Para esa persona recibir ese beneficio, como dice la pastora, tiene que tener ese papel legal. ¿Ok? Por eso es que viene esa boda que va a la corte o a un pastor, firma un papel. Ya ahí uno ya está cumpliendo con las leyes terrenales del gobierno terrenal para esa persona recibir ese beneficio del esposo o de la esposa. ¿Ok? Entonces ahora escuchando el estudio, una gran manera de ser la Torah andante o caminante, justicia y bondad. Justicia y bondad, una gran manera de ser esa Torah que anda caminando por la calle, mostrándole hasta al propio religioso que está del otro lado. Pues no van a entender por qué. Tú no perteneces a la misma religión, a la misma denominación que yo tengo, porque tú me estás sirviendo a mí. Es una manera de mostrar a Torah. Y el último puntito, que cuando estaba en el cristianismo, por poquito me apedrean, no porque pequé, sino porque una vez dije que lo estoy relacionando con lo que estaba diciendo el hermano de Augusto, que tenemos que ser como andar con nuestra moral. Una vez dije, mire, hay creyentes águila y creyentes buitres. Eso cuando estaba en el cristianismo. Porque los domingos eran águilas, pero entonces de lunes a sábado eran buitres. Se contaminaban con cualquier cosa que hay en la calle, que comían cualquier cosa, y por poquito me apedrean a mí porque yo dije eso, y era verdad. Porque tú ves que los domingos estaban bien, pero entonces de lunes a sábado tenían otra vida. Eso es lo que digo, son hipócritas, porque hipócrita es una persona que tiene más o menos doble vida. Tú ves que muestra una cosa, pero en realidad está viviendo otra. Y eso es lo que quería compartir. Hay creyente águila y hay creyente buitre. Franklin, Franklin tiene que poner eso en Facebook. Sí, de nuevo, el propósito de todo esto es que nosotros, como decía el pastor Augusto, recuerden que representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces las personas no conocen al Señor y nosotros somos la primera impresión de Él. Por lo tanto, si nuestras acciones debieran ir a la par con nuestras palabras, pero si tus palabras no van a decir quién es Hashem, pues por lo menos tus acciones debieran mostrar quién es Él. Recuerden que nosotros somos las piernas, los brazos, la boca y los ojos de Hashem aquí en la tierra. Así como hizo Yeshua, que no solamente sus palabras, sino también sus acciones iban a la par. Él nos enseñó cómo mostrar esa Torah a todas las personas, religiosas y no religiosos, creyentes y no creyentes. Por lo tanto, de nuevo, no seamos buitres, seamos águilas. Amén. Sí, Pastor Jesús. Acá gozándome con Franklin. Ya te vi, poco se muere riendo. Gallinazos espirituales. Damos gracias al Eterno
por esta clase que nos está compartiendo el hermano Augusto. Y ahora podemos entender en sí lo que es santidad, porque la idea que nosotros teníamos de santidad, ahora que recibimos esta clase ya anterior, la pastora nos había tocado en relación con lo que es santidad, nos percatamos en sí de que, porque la idea que nosotros teníamos de espiritualidad era aquel que estaba volando en el aire, aquel que hacía todos los meses ayuno de 50 días y cuando te hablaba con eco, gloria a Dios. Y esa voz te traspasaba en el corazón y aquel que ponía la cara de espiritual, ¿sí? Entonces, ahora que entendemos, nos damos cuenta de que el mensaje que dejó el Mashiach es un mensaje sencillo. El hombre ha complicado todo esto. El hombre se ha encargado de complicar todo esto, porque el mensaje que él da a través de la Torá hasta el pacto renovado es un mensaje sencillo, entendible de lo que es santidad, algo que fue separado, dedicado para un uso específico, para darle alabanza, gloria al Eterno. No hay tanta complicación. Entonces, damos gracias al Señor porque estamos aprendiendo. Ese es el propósito de aprender y, como decía el hermano Augusto, aplicarlo, que la gente vea en nosotros reflejado lo que estamos aprendiendo. No simplemente se quede en una enseñanza y no, que se produzca un cambio en nuestras actitudes para con los demás. No estamos para confrontar o para estar volando cabeza por ahí, no, sino estamos para compartir el mensaje. El mensaje sencillo que transforma corazón. Amén. Es un mensaje sencillo que nos cambia la vida y nos lleva a entender la magnitud del amor de Hashem. Amén. Amén. Gracias, Pastor Jesús. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta o comentario? Sí, Rosa. Buenas noches, Shalom. Excelente el estudio. Pues entonces, cuando la mujer que le presentan a Yeshua y la Biblia utiliza, la encontraron en el acto de fornicación, y conociendo un poquito más allá ahora de la Biblia, donde sé que todo el pueblo de Israel se fue tras dioses ajenos, ¿puedo poner ese capítulo pensando en que a ella la sorprendieron tal vez adorando a otros dioses? Fue un acto de adulterio, no de fornicación. Adulterio. No. Sí, mi hermano Rosa fue adulterio. Fue. Y que de alguna forma también eso está relacionado con el tema de usurpación. Porque ¿qué quisieron hacer ese grupito de fariseos? Fue hacer que Yeshua ocupara un lugar que no debía de juzgar. Aparte, si conocemos la Torá, sabemos que no estaba cumpliéndose la ley del adulterio cuando se encontraba el hombre y la mujer en adulterio completa. Solo estaba la mujer y no estaba el hombre. Entonces, ven cuánto más tenemos para aprender y estudiar más que nada los mandamientos, mi hermano, es importante. Gracias. A la orden. Sí, porque ella la trajeron supuestamente un acto de adulterio, pero no lo trajeron a él. Porque adulterio se comete entre dos, no uno solo. Por lo tanto, ellos no estaban cumpliendo tampoco la parte legal y, como dijo el pastor Augusto, no le correspondía a Yeshua, eso tenía que ser llevado al Sanedrín y traer todos los testigos y hacer un juicio justo. Y luego, si se determinaba que sí era adulterio ella y el hombre, entonces el castigo era muerte. Por lo tanto, vinieron, lo que querían era engañar a Yeshua, hacerlo caer, hacer algo que no le correspondía a él. Y ellos no saben, por lo menos, Yeshua sabía mucho más que ellos. Así que Yeshua conocía la Torá, conocía la ley, conocía lo del Sanedrín y sabía que esa no era su posición. Por eso él no la juzgó a ella. ¿Alguna otra persona que tenga alguna pregunta, comentario? Bueno, si no hay nadie más, recuerden que el próximo miércoles, Dios mediante, tendremos de nuevo al pastor Augusto con nosotros, con otra clase, continuando con el tema del templo.
Y aunque también se están haciendo las clases del templo 103, recuerden que todo se relaciona. Es importante, si usted realmente desea continuar estudiando el templo, que por favor se suscriban a tesorosdeltemplo.com. Tienen acceso, aunque ya se han dado 2 clases, todo queda grabado, o sea que usted puede ir y repasarlo todo, ¿no? O sea que todavía hay oportunidad. Y también tenemos la ventaja con el pastor Augusto, que sus explicaciones son sencillas en el sentido de que va despacito, explica muy bien, y es un refuerzo para aquellos ustedes que quizá hayan escuchado esto ya, y para aquellos ustedes que no, es una oportunidad para que se interese más en el templo, porque el templo es el patrón, el modelo para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestra comunidad, para el mundo entero. Por lo tanto, recuerden que nosotros estamos representando al Rey y su casa, que es una casa de santidad, una casa ha sido apartada para él, para representar la santidad de nuestro Padre. Caleb. Shalom, shalom. Shalom. Tengo una pregunta. Las personas que no estén en convenio ahora mismo, ¿se puede considerar ritualmente impuro? ¿O es los dos, moralmente impuro y ritual? A ellos no le cae ninguno de los 2 términos porque no están en pacto. O sea, no están en pacto, por lo tanto no les afecta a ellos si son o no son, si hacen o no. O sea, lógico, hay mucha inmoralidad, hay mucha impureza, pero en términos, si no están en pacto, a ellos no les importa. Es como aquel que no está en pacto, no le importa el Shabbat, no le importa las festividades, no les afecta a ellos porque ellos no están en pacto. Por lo tanto, ni una cosa ni la otra. Sí, y entonces, Yeshua lo que hizo fue ritualmente impuro porque tocó a un leproso, pero moralmente no, porque él nunca pecó. Exacto. Ritualmente, Yeshua sí tuvo impurezas rituales, pero como está explicando el pastor Augusto, lo ritual impuro o lo ritual se puede volver a su pureza ritual por los ritos de transición. Por lo tanto, Yeshua, la Biblia no dice él tocó al leproso, después se hizo un mikvah, porque se sobreentendía en ese tiempo, en ese momento, que Yeshua sabía muy bien que una vez que fue tocado por el leproso y él tocó al leproso, tenía que ir a hacerse un mikvah antes de poder entrar y seguir con el Porque yo hice un estudio referente a los milagros de Yeshua y yo dije que Yeshua se sumergió 7 veces por lo de Naamán. O sea, que Naamán se sumergió 7 veces. Eso no está escrito en ningún sitio, eso es incorrecto. Ese sumergió es incorrecto porque eso solamente fue un mandato que se le dio a Naamán. Eso es incorrecto. Y además él estaba en el Jordán y los mikvahs del templo estaban alrededor del templo. Los ritos, los baños rituales. Así que eso está bien incorrecto. Pues está bien, lo voy a arreglar en un futuro. Y lo tienes que arreglar porque y perdóname, Caleb, pero cosas que se van a enseñar, tienes que tener una base fuerte en esas cosas. Tienes que entender bien todos los ritos referentes al templo y Yeshua para poderlo enseñar. Yeshua, los baños, los baños rituales estaban alrededor del templo y se hacían antes de entrar. Era un conocimiento que sabía todos los judíos y todas las personas, porque recuerda que el templo era el centro de vida de Jerusalén. Ok. Pastor Augusto. Sí, no, comparto su explicación, pastora, es que realmente es así. Y hay otra cosa que quiero que entendamos, porque muchas veces también se da como confusión o cometemos el error de decir que una persona no está en pacto, porque no está circuncisa, no es ritualmente y moralmente impuro o es, perdón, ritualmente impuro. Hoy todos estamos en impureza ritual, todos, circuncisos, no circuncisos.
guardemos Torá o no guardemos Torá, todos estamos ritualmente impuros. ¿Por qué? Porque no hay templo y no podemos cumplir con el proceso de transición para la pureza ritual. Algo que quería aclarar a eso. Sí, que son las cenizas de la vaca roja. Sí, en ese sentido, sí, todos estamos impuros, pero aquel que no está en pacto no le importa. Sí, no le importa. Impuro porque ni sabe el concepto ni lo entiende, pero aquellos que de nosotros que sabemos porque estamos en pacto lo que es ritualmente impuro y lo que no es, que fue lo que estaba explicando el pastor Augusto. Lógico, el mundo entero está ritualmente impuro, pero aquel que no está en pacto no le interesa ni le importa. Era lo que quería decir. Sí, Graciela. Sí, pastora, una pregunta. El primer mitzvah que hizo Yeshua fue en el Jordán, no hizo alrededor del templo. Sí, porque Pastor Augusto quiere explicar eso, si me hace favor. Sí, ese sí fue un mikve, o sea, sí fue en el Jordán, porque fue digamos, con Juan el Bautista, Yohanan Ben Zacaraya, que fue como, se puede considerar como una transición, en donde Yeshua ahí comienza su ministerio. Ok, gracias. Pero sí, y era una cuestión ritual también, porque dice que era para arrepentimiento. O sea, acuérdense que muchas veces nosotros cuando entendemos arrepentimiento lo asociamos con pecado. Pero muchas veces el pecado en la Biblia, por ejemplo, cuando estudiamos las ofrendas, dice ofrendas para pecado. Pero no está hablando de pecados inmorales, sino que están como con contaminaciones rituales. Y entonces era necesario. Y muchas veces era ese el punto de los migres, más que nada lo ritual. ¿Bien? Y lo que se pasó con Yeshua y Juan en el Jordán fue como esa transición y como que de alguna forma podemos entenderlo como el comienzo del ministerio de Yeshua y también el proceso de adopción. Es un proceso de adopción porque recuerden que Dios ahí lo adopta como su hijo y le da la autoridad. Exacto. Para que comience su ministerio. ¿Bien? Así lo podemos entender. No sé si contesté la pregunta, hermano. Sí, porque de nuevo, en términos para entrar al templo, se hacía un mikvah, una inmersión ritual para poder entrar al templo y continuar con los ritos del templo. Lo que hizo Yeshua, por lo que estaba haciendo Juan estaba haciendo inmersiones representando arrepentimiento y era una transición para las demás personas, pero para Yeshua, como dijo Pastor Augusto, es el comienzo de su ministerio y además es el momento en que el Padre adopta a Yeshua, porque recuerden que Yeshua había sido adoptado por José, el esposo de Miriam. Ya para este tiempo lo más probable José había fallecido y Yeshua al comenzar su ministerio, al entrar a servir al Padre en el reino del Padre, a representar el reino, él tiene que hacer una transición de ya no es hijo de José ni de Miriam, o sea, entonces pasa a ser hijo legalmente aquí en la tierra del Padre Celestial. Recuerden que las aguas representan como un morir cuando uno entra y cuando sale es como si fuera una resurrección, un renacer. Por lo tanto, esa inmersión, esa mikvah que se hizo en el Jordán tenía un propósito, pero luego Yeshua cuando iba a hacer inmersiones relacionadas con el templo lo hacía en los mikvot que estaban alrededor del templo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien antes de despedirnos? Sí, Pastor José. Está dando un thumbs up. Quiero decir que pastora, que tú tienes un estudio que diste la parashá Taxría, y esa parashá es donde usted habla sobre pureza y impureza ritual, tumá y tajará, leyes de pureza. Y yo tengo el PowerPoint, por si alguien lo desea, que busque el video suyo en YouTube, que con la parashá Taxría. Y donde usted ahí da la clara, habla sobre este tema de pureza e impureza. También el Mure Rico tiene también video con este tema de pureza e impureza
moral y ritual. O sea, de nuevo, si usted está bien interesado, va a ver todos los videos habido y por haber. De nuevo, recuerden que las perspectivas muchas veces son diferentes y quizá algo que yo no cubrí, lo cubre Rico, como así el pastor Augusto está cubriendo en esta noche. O sea, siempre se aprende algo de cada persona, de cada maestro, pero recuerden que la importancia es que todos estemos en el mismo sentir y pensar. ¿Okay? Eso es lo que nos une a nosotros dentro del grupo, que todos somos estudiantes del More Rico. Así que lo importante es mantener la unidad del pensamiento, de la enseñanza, y que todo sea conforme a la Torá y no a nuestras percepciones ni nuestras ideas, todos relacionados con lo que dice la Torá. ¿Algo más? Bueno, de nuevo, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, con el pastor Augusto, que sigue sus estudios del templo. Espero que se conecten de nuevo con nosotros. Ya el viernes, Dios mediante, nos veremos para celebración del Shabbat. Así que, pastor Augusto, de nuevo, muchas gracias por esta noche, por el estudio, y será entonces hasta la próxima. Shalom, mi hermanos, y gracias por la oportunidad, pastora, de darme este espacio. Sí, seguro. Ahora y siempre. Así que shalom a todos, buenas noches y gracias. Shalom. Shalom.